Listo. Creo que en este momento ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, Sí, súper profe. bien. Bueno, aquí les muestro, pues voy a empezar con el demo primero, que tengo montado para explicar la clase de hoy y es este de acá. Tengo entonces un sistema de reconocimiento de rostros corriendo en Python, que es este que se ve aquí que me está señalando la cara, y en Unity se va reflejado con el movimiento de la cámara. Entonces, pues si yo me muevo para la izquierda, para la derecha, o para arriba o para abajo, pues la cámara va a tratar de imitarme, inclusive si me alejo o si me acerco, la cámara va a copiar esos movimientos. Bueno, este es como el ejemplo. Ahorita voy a pasar al código, pero antes de esto, pues voy a explicar un concepto que es la parte de cómo podemos hacer este tipo de aplicaciones. Ya quito el tema por acá. Y ahora sí, empezamos con la presentación. Entonces, bueno, el tema de hoy es básicamente OpenCV más Unity. Vamos a ver algunas como de las alternativas para esto. Mm, Bueno, primero tenemos dos opciones para comunicar OpenCV con Unity o inclusive otras aplicaciones diferentes. Hay una que es a través de sistemas de comunicación, sea OSC, sea TCP, sea UDP. Esto significa que vamos a tener un framework corriendo y el otro, pues entonces por un lado tenemos OpenCV corriendo con Python y por otro lado tenemos Unity corriendo, pero le enviamos mensajes desde Python a Unity o mensajes bidireccionales de uno al otro y de vuelta, sea a través de protocolos como OSC, TCP o UDP. Ya voy a entrar en más detalles de este porque este es pues de hecho el que vamos a ver en clase. O puedo hacerlo de forma nativa. Entonces, OpenCV cuenta con wrappers para manejar diferentes lenguajes de programación. De hecho, OpenCV cuando yo lo utilicé primero, cuando estaba en la universidad, solo tenía versión para C++ y Java. Pero luego empezaron a sacarle versión para Python, para C Sharp y otras versiones adicionales. O si ya estaban, porque puede que ya estuvieran, no eran tan populares en ese momento y la documentación era muy escasa. Considerando esto, que OpenCV se puede trabajar en diferentes lenguajes de programación, pues tenemos dos opciones. Una de ellas es crear nuestro programa en C++. De hecho, esta fue la primera forma en que yo comuniqué OpenCV con Unity a través de C++. Como OpenCV puede correr en C++, nosotros podemos hacer el programa que queramos, que ejecute los códigos que necesite, hacemos todos los algoritmos y luego lo convertimos en un DLL. Un DLL, que es algo que se llama Dynamic Link Library, es un archivo que ya está en forma de instrucciones del procesador, pues ya está en hexadecimal. Como esto ya está hecho en forma de instrucciones del procesador, lo podemos leer desde cualquier otro programa, por así decirlo, pues desde cualquier otro lenguaje. Entonces nosotros podemos crear nuestro DLL, que es ya un archivo como compilado en hexadecimal, que de hecho es muy seguro porque es difícil de hacer la ingeniería inversa para volver al código. Nosotros desde C++ podemos crear nuestro DLL que ya tenga toda su programación. Por ejemplo, podemos hacer, voy a hacer en C++ un sistema de reconocimiento de rostros y hago un método que va a leer la cámara, pues la va a buscar, va a leer la cámara y va a retornar cuatro datos que son la posición o unos objetos que tienen la información de dónde está cada rostro. Para poder crear un DLL, pues aquí les dejo el instructivo. Yo lo he seguido, me ha funcionado bien. Como les digo, esta fue la primera forma en que conecté OpenCV con Unity. Entonces yo hice un programa utilizando pues un método que utilizaba Optical Flow, que es algo de visión artificial, que nos permite medir el flujo. Y aparte, pues de medir el flujo, sacaba el flujo promedio. Entonces, el flujo promedio es una diagonal de 30 grados, por ejemplo. Y creé un método que me retornaba, pues, el vector en forma de dirección y ángulo. Luego de esto, pues, creé el DLL con ese archivo de C++ y luego en Unity creé un script para leerlo utilizando algo que se llama DLL import. Porque resulta que Unity, como les decía, al igual que muchos otros lenguajes, nos permiten leer
DLLs que hayan sido hechos en C o C++. Entonces aquí podemos ponerle DLL import, el nombre del DLL que nosotros hicimos, y debe estar en la carpeta plugins. La carpeta plugins de Unity es una carpeta reservada. Es decir, si ustedes vienen aquí a Unity y crean una carpeta que se llame plugins, esa es una carpeta reservada, al igual que la carpeta resources. Son nombres reservados para cumplir con ciertos objetivos. El de plugins es donde vamos a poner todos los DLLs que hagamos y ya Unity cuando nosotros le decimos DLL import, lo que va a hacer es que va a buscar en la carpeta plugins el archivo con el nombre que le especifiquemos acá. Y luego de eso podemos llamar los métodos que estén dentro de ese DLL. ¿Qué dudas, preguntas o comentarios tienen de esta primera parte? Bueno, si bien esto lo estoy mencionando con visión artificial, tengan en cuenta que esto es multipropósito. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos pues cuando yo trabajé en Ruta N, lo muestro por acá otra vez, yo, Vanis Milán. En Ruta N fue una convocatoria, eso fue hace rato, yo creo que 2014, en donde se utilizó un presupuesto de regalías. Regalías en este caso son los excedentes que le quedan al gobierno por impuestos. A la alcaldía de Medellín en excedentes de impuestos le quedaron para ese año 7.000 millones de pesos más o menos, una cantidad pues exageradísima de dinero. Y contrató con Arctic y Ruta N para utilizar ese dinero en proyectos de telemedicina. Eran muchos proyectos, pues entre esos proyectos, pues de hecho hubo unos de sistemas de automatización de inventario en el que trabajó, pues de hecho mi esposa. eh, y otros como, bueno, Cristian, el otro profe de taller 5 videojuegos y de Mocap, para los que lo conozcan, también trabajó en Ártica en otro proyecto. Y bueno, yo trabajé en este, que era de acondicionamiento físico utilizando Kinect y Unity. Con ese de acá, pues de hecho me sirvió mucho saber de visión artificial por el hecho de que la forma en que trabaja el Kinect es que le entrega a uno una matriz de píxeles, pero donde el último bit se refiere a si es o no una persona. Es bien interesante la forma en que lo manejan. Pero más allá de eso, pues tuvimos, digamos, ciertas discusiones con el equipo de desarrollo. Cuando yo estuve en este equipo de desarrollo, yo no tenía un cargo de líder, yo era un game developer y las personas que tenían los otros cargos pues estaban en un nivel, digamos, viéndolo en forma de pirámide igual al mío. Pero el equipo que estaba haciendo la parte de detectar los gestos, de si estaban bien o mal hechos, estaban trabajando en C++. Yo les expliqué que en C++ pues no había ningún motor que yo supiera manejar y aparte no había ningún motor que tuviera fácil la conexión con el Kinect, porque en el caso pues de motores en C++ pues está Unreal, pero no encontré, no sé si habían, al menos no encontré ninguna forma de trabajar con el Kinect con Unreal en ese momento. A diferencia de Unity que tiene pues un paquete en la tienda, pues aprovechando que Unity tiene una comunidad súper grande y muchos paquetes, en donde ya le entregaba a uno la posición, le permitía leer el Kinect desde Unity, le entregaba la información de las texturas, de profundidad y de color, e inclusive de los huesos. Con eso en consideración, pues yo decía, no, utilicemos C Sharp, que nos va a permitir trabajar todo desde el motor, y ellos dijeron, no, nosotros solo trabajamos en C++, no nos interesa aprender C Sharp y vamos a trabajar en C++. Entonces, bueno, al final para resolver como las diferencias entre lenguajes, lo que hicimos es que ellos trabajaban en C++ y les pedí que crearan todo lo que hicieran en C++, lo convirtieran a un DLL, con unos métodos que pues en unas reuniones acordamos cuáles serían esos métodos que nos permitirían saber si el gesto estaba bien hecho o mal hecho. Pues al final llegamos como a varios eh, atributos de si está iniciando, si está quieto, si ya inició el ejercicio, si está en la posición correcta o si falló. Bueno, fue pues como una lista pues más bien larguita que logramos hacer para que la comunicación funcionara bien, pero logramos que un equipo pudiera trabajar en C++ mientras que el otro trabajaba bueno, o yo trabajaba en C Sharp. Y aquí nuevamente fue tal cual ese mismo truco, les compartí esto, yo lo leí utilizando el mismo DLL import y nos funcionó súper bien. Entonces, si bien lo estoy explicando para OpenSUSE, tengan en cuenta que eso es algo muy útil que tengan presente eh, para uso general. De hecho, inclusive para una de las pruebas que se hicieron, para ese proyecto nos pidieron probar si funcionaba mejor teniendo dos Kinects que uno solo. Entonces la idea era ubicar
un Kinect con una inclinación pequeñita y otro Kinect con una inclinación equivalente reflejada. Y aquí está la persona. Entonces, este me da una nube de puntos de la persona, este me da una nube de puntos de la persona, y luego se combinan las dos nubes de puntos utilizando pues operaciones matriciales para hacer la rotación correspondiente. Es decir, este ve la nube de puntos desde esta perspectiva y este la ve desde esa perspectiva. Pero entonces con operaciones matemáticas, pues yo puedo rotar esa nube de puntos. Pensemos como si esto fuera una proyección que él ve de la persona aquí así y la de este así. Pero yo le puedo aplicar operaciones matemáticas para encontrar el equivalente a cómo se vería, muy el pivote, ya, a cómo se vería aquí así y esta también cómo se vería aquí así y promediarlos para tratar de tener mejor información para algunos ejercicios donde de pronto uno con el mismo cuerpo pudiera tapar el brazo. Y para esto, de hecho, nos tocó hacer lo mismo, utilizamos una librería de matemáticas C++, utilizamos el truco de los DLLs para combinar los puntos. Forma resumida, no funcionó mejor. Lo que aportaba de mejor a esto era básicamente nada y aparte implicaba que cada usuario tuviera dos Kinect y tuviera un espacio mucho más grande, así que no valía la pena. Y al final se volvió a uno otra vez. Bueno, continuando por acá. La siguiente opción, que fue la siguiente que yo utilicé, es utilizar en QCB. En QCB es un wrapper de C Sharp. No estoy seguro en qué año salió. No siento que... Ah, salió en el... Ah, bueno, pero no, la última versión. La última versión fue... Que quedó aquí puede ser más vieja que esto. 2008, no, sí, entonces sí es supremamente viejo, pues porque yo en la universidad estaba en el 2007 a 2013 más o menos estuve yo, o sea que ya existía en GUCB. Eh, Cuando lo empecé a utilizar fue, de hecho, por acá en el 2012, yo creo, 2013, para estos proyectos del grupo de investigación, estos de acá, en donde queríamos hacer unos videojuegos que utilizaran la cámara en lugar de los controles. Ahora sí, aparte, pues nuevamente de un proyecto de investigación, hicimos varios jueguitos así. Yo creo que ya les mostré este video de acá. eh, Eran muy sencillos todos, pues. Aquí está el Giovanni del 2012, el Giovanni de hace 10 kilos. Por acá, moviendo ese objeto que mueve ajá, este tarrito y este de acá moviéndose. Listo. Para este lo que utilizamos fue en GUCB. En GUCB es el wrapper. Wrapper se refiere a como un empacado. Pues piensen wrap es como, como algo donde uno empaca. Pues de hecho por eso la comida, pues que viene como empacado así, un wrap, como de hecho cuando uno va a empacar algo, un sobre regalo, por ejemplo. Solo que se escribe wrapper, pues como un Envoltorio, ¿o qué? envoltorio, gracias. Sí, el español es muy difícil. Y el inglés también. En un envoltorio, estos envoltorios se existen en programación. Los envoltorios es como hay un API o un framework o lo que sea que estaba originalmente en un lenguaje de programación, digamos C++, y alguien que puede ser la misma empresa o un tercero le hace una envoltura que funciona, digamos, en Python. Eso es un wrapper. Entonces nosotros utilizamos como la envoltura y la programamos en Python. Puede que él internamente convierta todo a C++, pero para nosotros como usuarios, pues es muy cómodo porque al utilizar la envoltura la sumas en el lenguaje que queremos. En este caso, C Sharp. Ese sería, ¿cómo se llama? El que convierte el de, que saca el DLL. No, cuando hablamos del DLL, que era la primera opción, en la primera opción que es esta de aquí arriba, esas son dos opciones diferentes. El DLL es una opción. Cuando uno trabaja con el DLL es diferente. Digamos, aquí nosotros tenemos Unity que está en Unity, que está en C Sharp, pues. Esto es Unity. Y digamos que hicimos el código en C++. Y lo hicimos en C++, estaba completamente separado. No tuvimos que utilizar Visual Studio, podemos utilizar cualquier cosa con C++. Pero esto de acá, todo este programa
lo compilamos y lo empacamos en un archivito que se conoce como DLL. Esto por dentro lo que tiene son un montón de hexadecimales. Esos hexadecimales se refieren a unas instrucciones para el procesador. ¿Qué tienen esas instrucciones? Digamos, le dicen al procesador, necesito que abra la cámara, luego necesito que reste el frame actual con el anterior, luego necesito que saque el momentum, necesito que ese momentum le aplique algún filtro para reducir el ruido, y luego quiero que ese número lo envíe, lo retorne en este método. Todo esto son instrucciones. Luego este DLL, nosotros como eso es un archivo, podemos literalmente arrastrar ese archivo hasta una carpeta que se llama plugins. Y aquí ponemos ese archivo DLL que nos queda dentro de Unity y ya Unity lo puede leer, pero no es un wrapper, porque como eso ya está en hexadecimal, de hecho no necesitamos interpretarlo. Digamos que cuando uno trabaja con Java, una de las críticas muy grandes cuando se trabaja con Java para celular es que el celular tiene que interpretar, es decir, tiene el programa en Java y de alguna forma tiene que entenderlo, interpretarlo para luego poder utilizarlo. Y lo mismo, cuando trabajamos en C Sharp, pues el lenguaje tendrá que interpretarlo, entender qué es, para poder luego utilizarlo. Por eso es que cuando uno trabaja con Unity, uno va a sacar un ejecutable y se demora, porque él tiene que tomar todos esos códigos y convertirlos a algo que el computador entienda. Y el computador, ¿qué es lo único que entiende? Instrucciones para el procesador. Entonces, finalmente, cuando con Unity sacamos un ejecutable, sea web, sea Android o sea lo que sea, él tiene que sacar unos archivos que son instrucciones para el procesador. Pero si nosotros ya le pasamos algo que son instrucciones para el procesador, él no necesita hacerle nada a esa parte, no necesita ponerle un wrapper, no necesita compilarlo, no, no. Él lo único que necesita es comunicarse con él y ya. Pero al ser instrucciones ya son algo muy nativo que no tengo que preocuparme por él, sino que él ya lo interpreta. A diferencia del wrapper. El wrapper es que esto por dentro sigue siendo C++, pero hay una capita aquí afuera donde el usuario interactúa, o sea, aquí estamos nosotros como usuarios, pues que somos desarrolladores, pero pues somos usuarios de los APIs, que esta capita, digamos que nos permite que nosotros nos comuniquemos sin necesidad de entender la parte de C++. Lo que hacemos nosotros entonces con el wrapper es que trabajamos en C Sharp y hacemos todo el código en C Sharp, que es diferente a C++. Son lenguajes parecidos, pero no son iguales y C++, al menos en lo personal, me parece más difícil, pues porque yo en la universidad aprendí fue con C++ y cuando conocí Python y C Sharp dije no vuelvo a tocar C++. eh, es- pues tiene muchas cositas que me parecen complejas y por lo cual al final pues mi decisión personal fue evitarlo al máximo. Bueno, entonces nosotros como usuarios trabajamos en C Sharp y luego él internamente pues va a hacer la conversión a C++ y luego internamente pues se va a convertir eso en instrucciones de procesador. Pero el wrapper nuevamente es como toda una serie de librerías que hacen que para nosotros sea transparente que eso por dentro sea más. El wrapper es como un envoltorio que nos permite a nosotros trabajar como si estuviéramos haciendo todo en C Sharp, en Java o en Python o en lo que sea, así él internamente luego tenga que convertirlo. Eso es un wrapper. No sé, Coronado, si por ahí va quedando mucho más claro. Sí, sí. Listo, igual cualquier duda que tengan, Sí, ¿no? sí, dígame. Porque lo transforma a C++ y luego a, pues, de procesador. Y no lo transforma directamente a procesador. Eso depende, pues puede que el de CB posiblemente ya lo pase directamente al procesador, pero eso ya depende. Digamos que algunas veces convertir directamente a procesador es mucho más difícil, porque digamos que pensemos, nosotros ya tenemos unas librerías hechas en C++. Entonces yo lo que tengo que hacer, si yo voy a hacer un wrapper, es más sencillo, porque yo le digo a este método que se llama imread, llama a este método que se llama imread, como con el truco del DLL import. Lo que hace esto es llamar a los métodos que uno llama aquí, los llama luego aquí, adentro. Entonces para los que hacen esto es más fácil porque no tienen que hacer como su propio motor, sino que hacen uso de uno ya existente. Y luego este que ya tenía su sistema de compilación, pues lo hará. Pero no sé si el caso de NGUCB sea que convierte a C++ y luego instrucciones o si convierte directamente a instrucciones.
Sin embargo, la práctica de convertir a C++ no es una práctica inusual. De hecho, Unity, cuando va a sacar uno para Android, cuando uno trabaja para Android, uno tiene dos opciones. Unity le dice, ¿usted lo quiere compilar con Mono o usted lo quiere compilar con IL to CPP? Mono es el que ellos hicieron, el que la empresa Unity hizo, que permite convertir todo lo que uno hizo en Unity en unas instrucciones que va a entender el procesador de Android, pues las va a convertir, supondría yo que o a Java y luego instrucciones o directamente instrucciones, no sé cómo será. Pero de hecho no es muy eficiente, no hace muy buen uso de los recursos del equipo. Luego entonces Unity adquirió no, esto es libre y el 2CPP es un proyecto libre, o Open, perdón. Pues Open y libre es lo mismo, solo que se usa más Open. Y L2CPP es un proyecto que permite convertir a C++. Entonces lo que uno hace con Unity en Android, cuando uno viene a Edit, Project Settings, Player, Android, y aquí le selecciona, en lugar de mono, le selecciona IL2CPP, lo que le está diciendo a Unity es primero páselo a C++ y luego de C++ ahí sí páselo a algo que interprete el celular. La razón de esto es que C++ es un lenguaje que es optimizado. Es decir, si uno quiere hacer algo muy, muy óptimo, no puede trabajar en un lenguaje de alto nivel. Porque los lenguajes de alto nivel, pensemos aquí está, eh, alto nivel como Python. ¿Qué significa? Que es muy cómodo para el usuario, pero para la máquina no, porque prácticamente estamos escribiendo en inglés, pero para la máquina que trabaja en instrucciones es muy difícil. Y al revés tenemos Assembler, que es de muy bajo nivel, en donde es muy incómodo para los usuarios de escribir, pero para el computador es mucho más fácil de entender. Digamos que en este proceso, cuando uno trabaja directamente en Assembler, como uno decide cómo se van a llamar las instrucciones de procesador, uno puede optimizar demasiado, uno puede evitar saltos de línea innecesarios. Pensemos en que cuando trabajamos en C Sharp, un if, él de alguna forma la tiene que interpretar. ¿Qué tal si lo interpretó de una forma que no era tan óptima? Siempre va a ser, digamos, un humano con mucha experiencia mejor que un autointerpretador de esos pues, que convierte código. Pero igual esos interpretadores cuando lo pasan a C++, que es un lenguaje pensado en optimizaciones, logran llegar a una versión más óptima que luego al sacarlo de instrucciones de procesador va a ser más óptimo que sacando directamente. De hecho, cuando uno saca con mono hay una ventaja y es que el build se demora menos, pero el resultado es menos óptimo. Menos óptimo. Óptimo. Óptimo tiene el lado efectivamente listo. Y el build se demora mucho más porque tiene que pasarlo a C++ primero, pero el resultado es más óptimo. Y eso se ve reflejado en más FPS, por ejemplo. Entonces, es una práctica común por el hecho de que C++ es un lenguaje muy cercano al computador y sacar los, las instrucciones del procesador desde C++ suele funcionar mejor que hacerlo de un lenguaje de alto nivel. Por eso es que este proceso, pues digamos, no es ajeno a cómo funciona el mundo actualmente. No sé, Ramírez, si por ahí va quedando más claro. Sí. Excelente. Listo. Entonces, bueno, tenemos esas dos opciones. Por acá, trabajar en C++ y crear un DLL, trabajar en C Sharp con un UCB. Con este fue como les digo que hice este, pero alguno de los estudiantes lo utilizó. Uno de los estudiantes de la línea de juegos que vio esa como optativa, que es Sergio Peñalosa, para el proyecto de él también lo hizo así. Él me preguntó, "Ve, profe, ¿vos cómo habías hecho estos proyectos?" Yo le conté que con UCB, le mostré la página y le di un par como de recomendaciones y ya él mismo lo puso a funcionar. Que no es nada muy difícil. Básicamente uno en UCB lo instala en el computador y eso le crea unas librerías. Desde Unity, cuando uno está trabajando con Visual Studio, bueno, no, esto se va a hacer obviamente con cualquier compilador. Voy a mostrarlo yo desde Visual Studio, no significando que solo se pueda desde Visual Studio. Nosotros siempre podemos traernos librerías externas desde, mm, ya no me acuerdo, extensiones, administrar extensiones, no, desde acá. Entonces aquí podemos importar dependencias, pero no me acuerdo justo ahorita si es desde acá, para traerlas. No, cuando me acuerde les menciono. Porque creo que si es aquí que uno agregar.
No, me va a tocar revisar para acordarme. Y uno agrega las dependencias desde el Visual, luego utiliza los using de OpenCV, pero de C Sharp, y ya puede trabajar con OpenCV normal en C Sharp. Obviamente el lenguaje cambia. Es más, si uno busca, digamos, en GCV, read image, y aquí está CV invoke, CV load image, y ya se hace. De hecho, aquí esta notación CV invoke, realmente lo que está pasando por dentro es que uno está llamando CV load image, es como se hace en C++, y con CV invoke llama a la función de C++, que se llama así. Pero hay otras formas que ellos ponen para hacerlo sin el CV invoke para algunos métodos, aunque aquí al parecer no. Ah, bueno, al parecer de hecho con el mismo constructor también se pueden hacer. ¿Cuál es la desventaja o por qué no me gusta en GCV y no me gusta OpenCV en C++? Porque uno tiene que definir los tipos de datos y eso le implica a uno trabajo adicional pensando en cómo va a organizar los códigos. Pues por ejemplo, a este aquí de una vez tengo que decir que es un BGR, que es un byte, tengo que crearlo. Luego, pues si tengo otra imagen que ya es de un solo canal, tengo que crearla. Entonces es más trabajo para uno, pero obviamente para el procesador es menos trabajo y va a ser más rápido. Bueno, ese respecto a NGCV. También lo pueden probar, obviamente, como les digo, pues ya hay un estudiante que lo probó, le funcionó bien y entregó el proyecto del curso de esta forma. Y hay alternativas como los paquetes del Asset Store. eh, yo pensé que hay más de uno. Este es el que yo compré para escuela de verano. Me parece que es caro, $95, pero lo han sacado en promoción. Pues como cuando estaba a mitad de precio, pues yo aproveché y lo compré. Hay uno que está gratis, nunca lo he utilizado, pero está bien puntuado, 4 estrellas es bien puntuado. Y bueno, pues hay otros paquetes por acá. Ah, de hecho hay uno propio en GUCB, pero creo que también era muy caro en GUCB. Para uno no tener que hacer como la parte de importar ni nada, pero por alguna razón vale $400, no tiene sentido. Y aparte está apuntado con 3 estrellas. Bueno, no creo que valga la pena. Pero como les digo, pues sí hay alternativas directamente en la tienda que ya resuelven esto por uno. Yo utilizaba, como les digo, las tres. Este nunca lo utilicé para proyectos finalmente, solo para pruebas. Este lo utilicé para todos los proyectos del grupo de investigación y este lo utilicé para todos los de escuela de verano, incluyendo, por ejemplo, este croma en tiempo real, que es esta tela verde, en donde uno se paraba y se podía tomar fotos con los personajes o estar en partes de la obra. Fue hecho con ese del Asset Store que les mostré. Entonces utilizaba OpenCV, leía con ese paquete, pues ya leía la cámara, hice una segmentación de verde, utilicé el espacio de color Lab, yo probé HCB, probé CMYK, probé como 5 espacios de color. El que mejor me funcionó para este espacio de la biblioteca fue el Lab. No puedo garantizar que es el que mejor funciona en diferentes condiciones y ya pues se quitaba el fondo, entonces ya tenía uno a la persona y el resto era transparente y ya lo único que uno hacía pues ya todo es como en Unity, pues ponga el escenario, haga un script para tomar fotos, un script para mandar por correo y bueno, pues nada del otro mundo. De hecho, esto primero lo prototipé en Python hice todos los algoritmos primero, fui a probar en Python con esto, probé en Python la parte de enviar los correos y cuando ya tenía todo funcionando ahí sí lo pasé a Unity. ¿Por qué lo hice de esa forma? Porque en Python yo programo más rápido, porque pues es como muy libre y me gusta mucho para prototipado. Pero al final, como necesitaba algo gráfico, pues utilicé el paquete de la CD Store, teniendo en cuenta igual que era un proyecto con presupuesto. Continuando por acá, bueno, entonces, aparte de esa forma nativa, que es como embebida dentro del mismo motor Unity, está la forma de comunicación, en donde utilizamos una plataforma, en este caso OpenCV, pues un framework, y enviamos mensajes a Unity. Entonces tenemos por acá eh, algo corriendo que le envía mensajes a Unity. Y ese algo corriendo puede ser cualquier cosa, la verdad. Y eso es una de las cosas que me gusta de Unity o de los motores de videojuegos en general. Y es este potencial de comunicar. Porque yo he hecho pruebas, por ejemplo, con Arduino. Pues de hecho lo hacía cuando cuando di taller 2 Arduino. Entonces uno tiene Arduino, uno hace algo con Arduino y le envía datos a Unity, que podría ser, por ejemplo, por comunicación serial. Es otro tipo de comunicación. O yo podría tener, por ejemplo, que yo quiero hacer algo en processing, o ya tengo algo hecho en processing, pero quiero que la parte final sea en Unity porque me permite manejar en 3D físicas, entre otras cosas.
Entonces voy a enviar desde Processing mensajes por UDP a Unity, por ejemplo, o OCS, cualquiera. Eso es, me parece que tiene demasiado potencial. Esa posibilidad de conectar aplicaciones nos da un potencial que antes no teníamos y que de hecho, pues aquí yo sé que hay varios de la línea de juegos, pero que de hecho es algo que me parece interesante de la línea de experiencias, que es esa capacidad de utilizar múltiples plataformas, o al menos es lo que se pretende en la línea, que pueden utilizar múltiples plataformas para resolver un objetivo. Sin embargo, hay algo que no me gusta y es que a veces dependen mucho de softwares que tienen un frontend muy limitado como Processing. En Processing hacer algo muy visual va a ser difícil, a diferencia de Unity, pues Unity tiene todo el potencial de uno hacer lo que quiera visualmente hablando, mientras que Processing, el solo hecho de trabajar en 3D tiene un par de complicaciones, que no es tan trivial, los motores de física no están integrados por defecto, entonces, bueno, tiene varias desventajas, pero nuevamente la ventaja es que nosotros podemos utilizar cualquier software y comunicarlo con Unity a través de mensajes UDP. Y en este caso, pues los estoy llamando OpenCV, pero nuevamente pueden llamar a este lado lo que quieran y enviarlo por mensajes a Unity. No sé si se alcanza a notar, pues es posible que no el potencial de eso, pero realmente el potencial de eso es muy grande. Porque aquí podemos tener corriendo algo que sea muy especializado, que sea muy difícil de montar acá y comunicarlo con esto. Entonces, no es que encontré una librería matemática que me resuelve algo que voy a hacer en mi juego que tiene unas características muy particulares. O es más, encontré un, un bit detector muy bueno. Entonces busqué en el estado del arte y encontré una librería muy buena para análisis de música. Y esa librería se llama, no sé, Accord, por ejemplo, creo que es una que es medio famosa. Pero Accord está corriendo en Python, por poner cualquier ejemplo, o en C++. No hay ningún problema, haga su programa aquí en C++ y envíele los datos a Unity. Es que yo necesito, la persona desde Unity elige cuál es la canción. No hay problema, vamos a crear una comunicación bidireccional, es completamente posible. Y eso nos va a permitir comunicar cualquier framework, API, librería, cualquier cosa súper pesada con Unity a través de un sistema de mensajes. Luego uno piensa, bueno, y a nivel de usuario, ¿cómo sería? Él tendría que poner a correr esto y luego poner a correr esto. Si no le hacemos un ejecutable, sí, pero hay aplicativos que nos permiten hacer un instalador y el instalador lo que haría es que cuando uno corre el ejecutable de este grande, internamente está usando estos dos y eso pues es posible. Bueno, ahora aquí nuevamente lo que vamos a utilizar es OpenCV. Y la primera decisión que tenemos que tomar es cómo vamos a mandar los mensajes, porque hay muchos protocolos de comunicación. Siendo algunos de los más famosos, OCS lo han utilizado mucho en experiencias interactivas, históricamente, no sé si aún, de hecho aprovechen, en experiencias aún siguen mencionando OCS como un protocolo para comunicar datos de audio, o solo era cuando estaba Antonio. Como que sí. La respuesta no es muy convincente, pero bueno. Sí, no, pero Pues además lo que que sí. estamos utilizando más ahora era TCP, UDP. O sea, Ah, ese listo. yo nunca lo llegué a escuchar. Listo, no, antes era cuando estaba Antonio, sino que Antonio mencionaba mucho OCS, entonces casi todos los estudiantes que veían clase con Antonio, el profe de audio, cuando veían, él daba taller 5 taller 6 de experiencias y no recuerdo si 5 también. Entonces todos los estudiantes de experiencias del pues utilizan OCS. Pero si no, OCS no es tan popular como lo es, por ejemplo, UDP y TCP. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a ver cuáles son las diferencias entre esos protocolos. Primero, ¿qué es un protocolo de comunicación? Estos temas a mí me llaman mucho la atención, sin embargo, pues no soy experto en ellos. Les recomiendo igual que lo sigan estudiando porque son pues muy útiles a nivel general. Pues esto hace parte de lo que yo vi en la carrera, pero pues no siendo en lo que me especializo, obviamente no voy a estar tan fuerte como en otros temas. Los protocolos de comunicación son esas definiciones a las que llegamos para poder tener una comunicación que sea efectiva y eficiente. Efectiva se refiere a que la información llegue de forma correcta de un lado al otro y eficiente, que no haya mucha pérdida de energía en ese proceso, pues, o mucha demora de tiempo, por ejemplo. Depende uno contra qué están viendo la eficiencia. Vamos a hacer una analogía con el mundo real. Uno compra un paquete por Amazon. Ese paquete que nosotros compramos nos va a llegar a la casa, pero entonces de alguna forma el vendedor tuvo que haber dejado explícito al sistema de transporte, digamos de HL,
le tuve que dejar la información de cómo llegar a la casa de nosotros. Entonces le va a dejar, digamos, toda la información de a quién va, del receptor. Pero también le tiene que dejar la información del mismo. Por si no lo logra entregar, él se lo tiene que devolver. Entonces también le deja la información del remitente. Pero adicionalmente se tienen unos protocolos para que el cliente que va a recibir este paquete pueda verificar o reportarle a Amazon que sí recibió el producto, que sería a través de la página que uno le da pues como que confirmar la orden recibida. Lo mismo en AliExpress. Y si algo salió mal, pues habrá alguna forma de uno reportar que salió mal y ya se tomarán decisiones dependiendo de eso, si se vuelve a enviar el paquete, si se envía el paquete al remitente y luego allá lo arreglan y luego lo envían de vuelta, bueno, ya dependerá. Pero asimismo, como funciona el mundo real, y como tenemos estos elementos que son en físico, de hecho todavía cuando uno pide algo por el Express llega un sobre y llega con algo parecido a esto pegado en la parte de atrás. Algo parecido a esto es como vamos a hacer para comunicarnos a través de Internet. Uno de los protocolos más famosos es TCP. TCP es un protocolo que es relativamente robusto, es decir, tiene ciertas protección para que los datos no se pierdan. Por eso TCP es tan utilizado en Internet. Cuando uno descarga un archivo de Internet, la forma en que uno se está comunicando con ese servidor es TCP. Y de hecho casi todo lo que uno hace pues en Internet es TCP. Entonces, ¿cómo es el equivalente de esta hojita de acá en TCP? Vamos a tener primero quién envía el paquete, a dónde va el paquete, de cuánto es el paquete que voy a mandar. Aquí tiene una información adicional de unos ceros que se combinan con algo que se llama el checksum, que esto es un contador que tiene aquí una información de cuántos, a ver, voy a decirlo primero de forma más general. Esto nos permite saber si el paquete llegó bien o mal. ¿Cómo nos permite saber si llegó bien o mal? Depende del protocolo. Hay un protocolo que es muy sencillo, en donde digamos que el checksum me dice cuántos unos tenían que haber. Entonces, digamos, voy a poner aquí algo muy sencillo para explicar. Digamos que el checksum fueron 7. Y en este caso, cuando recibimos una parte del mensaje, que no recuerdo si es la que se llama ceros, o si es en otra parte que se envía la información, pues no es la información que uno va a enviar, sino la información que revisa el checksum. Se envía pues unos datos y se verifica que la cantidad de unos corresponda con esto de acá. Es algo como es algo que nos permite de alguna forma saber si el paquete llegó bien o si hubo corrupción en los datos. Eso es lo que busca el checksum. Nuevamente, dependiendo del protocolo, habrá unos checksum más cortos o más elaborados. Por ejemplo, hay unos checksum que son muy elaborados que nos permiten inclusive no saber si la información está mala, sino que nos permiten recuperar la información. Un ejemplo de esto es el de los CDs. Los CDs, una tecnología de hace un par de años, pero esa asumo yo que le tocó a todos. Los CDs, what? Ahora sí. Los CDs guardan información en forma, bueno, como de unas capas de relieve que almacenan la información en unos y ceros. Pero cada segmento de información internamente tiene su checksum. Siendo así, cuando el computador lee el CD, va a saber si ese segmento, de acuerdo al checksum, está bueno o si está malo. Pero el checksum de el CD es tan elaborado que le permite, si la información está mala, tiene información redundante que le ayuda a recuperar la información que estaba mala. En ese caso, la ventaja es que si el CD sufre algún daño físico, que es muy común, un rayón o una huella, esa información se dañó, pero el checksum nos permite recuperarla. Por eso es que nosotros podíamos tener los juegos de PlayStation, por ejemplo, que venían en CDs y estar rayados y se veían muy aporreados y aún así seguían funcionando, pero es porque el checksum le permitía recuperar la información. Hasta que llega un punto que está tan dañado que ya el checksum también está malo y no tiene forma de recuperar la información. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que como tengo que enviar información redundante en un hardware en donde, digamos, podían caber, por poner un ejemplo, 1400 megas, solo podíamos guardar 700, porque el resto de información lo necesitaba para guardar de forma redundante la información. ¿Y cuál era el protocolo para recuperarla? Saber si estaba malo recuperarla, el checksum. Nuevamente, la forma en que lo hacen es propia de cada protocolo. En el caso de TCP, pues también tendrá su checksum.
Pero si miramos aquí como toda la información que hay en el paquete nos gastamos 480 bits, o sea, 60 bytes de información solo en la cabecera, solo como en el sobre, nos gastamos eso. Y apenas en el 480 empezamos a mandar los datos. Cada paquete que mandamos tiene esa cabecera. Entonces noten que el TCP es un protocolo robusto, pero es lento, porque cada vez que envío datos envío una cabecera que me está costando una parte de la información. Y no solo eso, miren esta partecita acá que se llama Acknowledge Number. Resulta que el protocolo TCP, parte de su sistema, es que es un sistema obligatoriamente bidireccional. Tenemos aquí, vamos a hablar del esquema cliente-servidor, cliente-servidor. El cliente va a enviar, digamos que yo voy a descargar una imagen. Voy a empezar desde la parte que ya estoy descargando la imagen. Entonces el servidor va a enviar la información al cliente. Pero el servidor sabe que lo que yo quiero descargar, digamos, yo voy a descargar eh, un video, voy a descargar un tráiler de un juego que me gustó. El servidor dice, yo no soy capaz de enviarle todo ese video en un solo paquete, el video es muy pesado. Aunque teóricamente uno en TCP puede enviar mucha información, hasta 75.000 bits, creo que es lo que se puede enviar teóricamente máximo, pero realmente no, a ningún, no, los computadores pues no podrían recibirlo. Aunque, aunque tenga un potencial teórico muy alto, realmente el servidor sabe que lo tiene que dividir en paquetes, porque si el servidor no hace eso, con dos clientes que le pidan información, él ya se va a bloquear porque no es capaz de manejar ese ancho de banda. O sea, solo entre dos clientes se le consumirían el ancho de banda. Eh, ¿Cuál es el truco? Pues vamos a utilizar una división de paquetes. De hecho, dicho por acá, pues aprovecho y hago un paréntesis para explicar algo. Cuando uno abre el CMD, pues la consola, cualquier consola que abrí la de Anaconda Ping, www.google.com, aquí yo le estoy haciendo un ping a Google. Le estoy mandando mensajes desde mi cliente, desde mi computador, hasta el servidor de Google. Es como un mensaje que dice hola. Google está obligado a responderme, porque pues digamos que los protocolos que existen en Internet obligan a las personas que tienen servidores públicos a que si alguien les hace una petición, deben responderla. Entonces aquí Google me respondió, yo le podría decir, haga un ping a Google con 100 paquetes. Y él va a hacer 100 paquetes en los que va enviando y va recibiendo y me dice cuánto es pues la latencia, lo que se demora el paquete en ir y venir. De hecho, por ejemplo, aquí parece que en algún momento algún paquete empezó a fallar. El tiempo está tomando más. Bueno, y ahí va a estar enviando los paquetes. Los servidores, de hecho, cuando un servidor no está muy bien hecho, la forma en que lo tumban los hackers amateurs es que hacen algo como esto. Hacen un ping al servidor desde muchos computadores o desde un único computador con un ciclo y en ese ciclo también le van cambiando la IP. Eso se puede hacer desde Python muy fácil utilizando, por ejemplo, escape. Eso se llama como ataque de DOS, ¿cierto? Es el Exactamente, tal DDoS. cual. El ataque es de OS, súper bien. Está nivel de cultura está excelente. Uno cómo puede hacer eso, por ejemplo, con Escape es supremamente fácil. Eso fue una de mis tareas en la universidad, hacer un ataque de OS a algún servidor cualquiera. Entonces lo que uno hace es que y lo hice con Python pues en su momento, sin entender mucho de Python, pero como Python es muy fácil de utilizar, pues era fácil. Escape nos permite generar una IP, entonces ya mi IP no es la IP mía, pues miremos mi IP es IP config para ver mi IP. Mi IP, por ejemplo, es 192.168.1.103. Si yo hago un ataque de OS desde mi IP, pues no solo me estoy revelando que soy yo, sino que aparte, pues lo que va a hacer el servidor es que va a decir como, hey, esta IP tan cansona me está molestando mucho con muchas peticiones, voy a bloquearlo. Y es completamente legal porque la página tiene derecho a defenderse de lo que él considera un posible ataque. Pero con Scapy nosotros podemos falsear IPs. Entonces yo puedo decir, esta no es mi IP, sino que la pongo dentro de un generador aleatorio y genero IPs aleatorias. Y él va a creer que son muchos computadores haciéndole peticiones y le va a responder a todos. Y ya entonces, como son tantas peticiones a la vez, pues el servidor no es capaz de responderle a todos y es cuando se bloquea. Obviamente eso los servidores, pues bueno, ya tienen protocolos para eso y de revisar si siempre es el mismo tipo de paquete y siempre es el mismo tipo de paquete, entonces también lo bloquea.
Bueno, para evitar un servidor caerse, lo que siempre va a hacer es dividir la información en diferentes paquetes, sobre todo cuando son archivos pesados. Esto aquí pues fue un paréntesis pues, para contarles de esto, pero que están enterados de esto, me parece muy chévere. Bueno, entonces aquí yo voy a descargar un video y lo que hace es dividirlo en paquetes. Él me envía el paquete, digamos que lo dividió en 100, entonces paquete uno de 100. Me envió como un segmentico del video. Pero cuando me lo envió, mi computador tiene que recibirlo, verificar en el checksum si el paquete llegó bien. Si el paquete llegó bien, el computador le va a responder, ya recibió el paquete. Esa respuesta es lo que se conoce como el acknowledge o ACK. Cuando el servidor recibe la respuesta de que ya el computador recibió bien, le manda el 2 de 100. Supongamos que en ese momento mi internet falló. No el del servidor está bien, es mi internet el que falló. Entonces yo no recibí el paquete 2. Pero no hay problema, porque él se queda esperando un ratico y como, ve, no me llegó la knowledge. Voy a volver a probar a mandar el paquete 2. Y otra vez no me ha llegado la knowledge, voy a volver a probar a enviar el paquete 2. Llega un punto en donde él se cansa y dice, no, pues este man se fue, se cansó y deja enviarlo. Y luego aquí cuando ya uno le responda, él dice, ah, listo, ya le puedo mandar la parte 3. Es un protocolo nuevamente muy seguro por esto. Yo estoy descargando algo y si en algún momento el internet se bajó o hubo una pérdida de algo, él sabe que tiene que enviarme nuevamente el paquete. O si en el acknowledge le digo que el paquete me llegó mal, pues él sabe que tiene que volverme a mandar el mismo paquete otra vez. Así es como funciona TCP. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy lento, porque por cada paquete que el servidor me mande, el cliente tiene que enviarle la respuesta y viceversa. De hecho, antes de esto, para yo decirle que quiero descargar la imagen, pues tuvo que haberle yo primero enviado un mensaje diciéndole quiero descargar una imagen y el servidor respondiéndome, ah bueno, no, no, perdón, primero viene lo que se llama el handshake. Handshake. El handshake es el proceso en donde el cliente le dice al servidor, yo le voy a pedir algo. Y el servidor le dice, ah, bueno, ya sé que usted me va a pedir algo, eso se conoce como el handshake. Y ya a partir de aquí, ya el cliente y el servidor pueden seguir hablando. Ahora sí, ya el cliente le va a enviar la información, ve, yo quiero descargar ese archivo. Posiblemente el solo hecho de decirle que quiero descargar ese archivo le toque enviarlo en varios paquetes. Y luego ahí sí empiezan el proceso de descarga. Pero noten que es un protocolo muy, muy lento, porque cada paquete que él me envíe tiene que tener toda esta cabecera y porque cada paquete que me envíe tiene que esperar la respuesta. Por otro lado, tenemos el UDP. Noten que la sola cabecera del UDP es más cortica. Ya no tenemos 480 bits, sino que tenemos 352 bits para enviar la cabecera. Y aparte el UDP no espera, no tiene el sistema de acknowledge, no espera que el cliente le responda. Por lo tanto, la comunicación es mucho más rápida porque el servidor empieza a enviarme datos, 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 sin importar si me llegaron o no. ¿Cuál sería las ventajas? Si yo estuviera descargando un archivo en UDP y en algún momento falló la conexión y me descargó 99 archivos de 100 y uno va a abrir el archivo, no le funciona, dice el archivo está corrupto. ¿Por qué? Porque le faltó una de las partes. Entonces, pues esto tiene obviamente sus ventajas y sus desventajas. El UDP es altamente utilizado en aplicaciones de tiempo real, específicamente en juegos de tiempo real, como lo son World of Warcraft. World of Warcraft utiliza un sistema UDP para la comunicación. No es el caso de League of Legends, pero asumo que también utiliza la UDP, porque es un protocolo mucho más rápido. Aunque bueno, los juegos profesionales, League of Legends, World of Warcraft, utilizan una arquitectura un poquito diferente. Pues es como tienen servidor uno, servidor 2 y esto es, digamos, el servidor LAN, pero sigue siendo dos servidores por dentro, o más. Y por acá un cliente, cliente uno, cliente 2. Y cuando estamos en un combate, pues como todo tiene que pasar tan rápido, es que yo lance un hechizo y al cliente 2 le tiene que llegar que el cliente uno me lanzó un hechizo. Eso es por UDP. Entonces llega el cliente uno y le manda al servidor la información de que mandó un hechizo. Y el servidor pues le dirá al cliente 2, mire, este es el hechizo que le mandó el cliente uno. También por UDP para que sea muy rápido.
Y si el cliente 2 pone un escudo, pues vendrá aquí al servidor y volverá el cliente uno. Y como es un juego masivo, pues también tengo el cliente 3 y así. ¿Qué pasa si se pierde información? Qué mal, ¿cierto? Porque simplemente lo que va a pasar es que se van a skipear unos frames. Pero como el servidor está enviando información todo el tiempo, lo que va a pasar es que si, por ejemplo, la posición del jugador uno que estaba aquí, pues aquí esos son clientes, pues para el ejemplo y ya, y ya el jugador 2 se movió y el cliente 2 no recibió esa información del UDP en el primer frame, pues en el siguiente sí la recibió, lo que va a pasar es que el jugador en vez de hacer esto, pues se teletransportó acá. Pero finalmente no es problema porque lo que estamos haciendo, como estamos enviando tanta información tan rápido, si se pierde un frame de información, pues no va a ser tan importante. En las partes que son muy delicadas, como el caso, por ejemplo, de un hechizo que yo haya mandado o algo así, posiblemente el protocolo de UDP lo envíe con algún sistema robusto que permita garantizar que si no llegó en el primer frame, vuelve y llegue la segunda vez o algo así. Pero aparte tenemos otro servidor para comunicarnos con el cliente, pero con el mismo cliente uno, pero a través de TCP. ¿Y qué información vamos a enviar por TCP? Vamos a enviar la información que sea más delicada. Por ejemplo, los niveles, inventario y otro tipo de información que no está en tiempo real. Es como, supongamos World of Warcraft. Ah, yo llegué, estuve peleando con un enemigo, completamente UDP toda esa comunicación. Luego por acá, pues entre dos amigos estuvimos peleando contra un enemigo, pasamos un dungeon o algo así, y nos dieron un drop, pues algo para el inventario. Entonces ahí sí la comunicación por TCP para decirle al servidor, guarden la información, porque inclusive este no necesita guardar información, toda esa información va en tiempo real, no necesito almacenarla, mientras que aquí sí es almacene la información de que este jugador ya tiene algo nuevo en su inventario, pero pueden ser servidores diferentes y luego otro sistema que me permita sincronizar los dos servidores. Pero bueno, nuevamente pues son combinaciones de los protocolos, pero ya sabemos que UDP es el que nos va a ayudar a resolver problemas que sean de tiempo real. Algo que necesitamos que funcione en tiempo real lo hacemos con UDP. En resumen, la diferencia entre TCP y UDP es esta, en donde si miramos en TCP se maneja la información entre el que envía y el que recibe de forma muy cuidadosa, mientras que en UDP el que envía pues envía los datos y ya pues es como responsabilidad del que recibe atajarlos. Ahora, ¿cómo se trabaja? Ah, bueno, y por esa razón, por la velocidad del UDP, es que como vamos a hacer aplicaciones de tiempo real, es que vamos a utilizar nosotros UDP. Entonces, para el ejemplo, vamos a utilizar comunicación UDP. Para UDP en Python es supremamente sencillo. Importamos socket, creamos un IP, definimos un puerto, creamos un objeto tipo socket, definimos el protocolo y le decimos envíe este mensaje que es un string codificado porque ya sabemos que tiene que poner la cabecera y todo lo demás y envíelo a esta IP por ese puerto. Así es, supremamente sencillo. Ya voy a empezar a explicar un poquito más detalles. Cada computador funciona a su vez como servidor. Es decir, mi computador puede servir como servidor. De hecho, uno puede hostear juegos y uno crea la sala y entonces uno es el server. E inclusive todo el tiempo uno está haciendo funcionando el computador de uno como servidor local. Solo que necesitamos activarlo. Voy a volver aquí a la consola y voy a escribir eh, Python-m HTTP server. Listo, ya. Y ya mi computador es un servidor. Pensé que me iba a mandar aquí así. Bueno, puedo copiar la IP ya. Bueno, se supone que yo iría a estar como servidor, pero al parecer estoy como servidor en... Qué raro. No sé en qué me estaré equivocando. Bueno, cada computador puede servir como localhost una vez lo hayamos habilitado, que es de hecho la forma en la que podemos probar aplicaciones web desde el mismo computador, inclusive juegos WebGL de Unity, sin tener que subirlos a una página.
Yo sé que Zimmer publicó algo de esto, Zimmer, localhost, y voy a mirar si fue que me equivoqué de comando. No, no, ya, era porque era el puerto 8000, listo. Y aquí lo que están viendo como en internet, por así decirlo, o en el navegador, es mi computador. Entonces yo a mi computador puedo ir a documentos, por acá Unity Projects, y si tengo algún proyecto web, entonces aquí me va a aparecer para poder probarlo, pues suponiendo que tuviera algo web. Aquí lo va a abrir como web y lo estoy probando directamente sin tener que haberlo montado a una página web, porque nuevamente mi computador puede funcionar como localhost, cualquier computador puede funcionar como servidor local. Pero noten algo aquí, pero me vuelvas acá, que cuando nosotros entramos como localhost, él tuvo que haber utilizado una IP. La IP que él está utilizando para ese servidor local es esta que les pongo aquí en la presentación, 127.0.0.1. Esta es la IP del servidor local y por eso es la IP que vamos a utilizar para comunicación. Respecto al puerto, primero, ¿qué son los puertos? Resulta que yo podría estar recibiendo muchos mensajes TCP o muchos mensajes UDP a la vez, porque estoy jugando y a la vez tengo el internet abierto y estoy reproduciendo YouTube y estoy mandando, corriendo otra aplicación que utiliza envía paquetes. Bueno, como puedo estar recibiendo muchos paquetes a la vez, ¿qué fue lo que se inventó para yo poder recibirlos y que no se confundan entre ellos? Pues los puertos. Así que League of Legends utilizará algún puerto, Dofus utilizará otro puerto, eh, las aplicaciones que estamos ocurriendo utilizarán otro puerto y así los paquetes que me llegan ya sabemos que no se van a chocar entre ellos. Los puertos disponibles los encuentran aquí, que van desde el puerto cero hasta un puerto para allá súper lejos. 8000 algo supongo yo. Creo que me va a tocar bajar desde acá. Son mucho más. Listo, por acá 49.000, aunque no son continuos. Ah, no, sí, sí, de hecho sí son continuos. Listo. Estos puertos nosotros también los podemos utilizar cuando desarrollamos. Tengan en cuenta que nuestro proveedor de internet puede bloquearnos puertos sin pedirnos permiso y nosotros pues tendremos que llamar a desbloquearlos. Me pasó dos veces, me pasó cuando jugaba Dofus, y eso fue hace una cantidad infinita de tiempo, 2005, 2006. De un momento a otro me dejó de funcionar cuando cambiamos de operador de internet. Y me puse a buscar en internet y es que Dofus utilizaba un puerto específico y cuando fui a mirar el operador de internet lo tenía bloqueado. Entonces me tocó llamar al operador de internet para pedir que me desbloquearan ese puerto. Luego ahorita pues de hecho hace poco, yo creo que finales de 2019 o inicios del 2020, estaba yo utilizando una aplicación para comunicar el casco de realidad virtual con el computador y utilizaba un puerto y no me funcionaba aquí, pero en otra casa sí me funcionaba. Entonces llamé a preguntar a Claro, que es mi proveedor de internet, y efectivamente tenían ese puerto bloqueado por defecto y yo tenía que autorizar que lo desbloquearan. Entonces ya sabemos que existen puertos, son los que permiten diferenciar entre las diferentes aplicaciones. Algunos son habilitados para solo TCP y otros para solo UDP. Por ejemplo, este solo está para TCP y no para UDP. Este está tanto para TCP como para UDP. Este no está para TCP, pero sí para UDP y así sucesivamente. Hay de estos puertos varios que normalmente vamos a utilizar porque vamos a saber que es muy posible que no estén ocupados. Específicamente el que yo utilicé, que es el que les dejo en la presentación, es el 5065, porque es un puerto que normalmente va a estar libre. Entonces ya definí la IP, que es la del servidor local, definí el puerto y definí el protocolo de comunicación, ya que hay varios protocolos de comunicación, por mencionar algunos, existe IPv4, existe IPv6, que estos dos que les estoy mostrando aquí, de hecho aquí noten, dice IPv6. Este también es IPv6. Pero existen varios protocolos. Mi conocimiento técnico no llega hasta saber cuál es el mejor protocolo. O sea, hasta aquí llega mi conocimiento, fue utilizar el que recomendaran en un foro y ese utilicé. No tengo el nivel en telemática suficiente para saber si esto se puede optimizar más. Y cuando queramos enviar el mensaje, pues creamos un string, lo codificamos y lo enviamos. Ahora UDP en Unity. En Unity necesitamos crear un ciclo infinito que se quede leyendo esos datos que nos envían por UDP. Pero ¿qué pasa
si uno pone un while true en Unity? Ciclo infinito. Eso, pero eso tiene una implicación. ¿Qué pasa si yo le doy play y tengo ese ciclo infinito? ¿Qué va a pasar con el juego? Pues se para porque no sigue al siguiente frame. Exactamente, se bloquea porque no es capaz de pasar al siguiente frame. Resulta que Unity funciona con un único hilo. Una de las críticas grandes pues a Unity, la razón por la cual empezaron a trabajar tan fuerte en DOTS. Bueno, pues pero Unreal es exactamente igual en ese caso, en ese aspecto. Eh, Necesitamos un while true que se quede leyendo datos, pero si ponemos un while true se va a bloquear porque no va a ser capaz de pasar al siguiente frame. Pero resulta que Unity nos permite trabajar por hilos. Utilizamos la clase thread, pues la importamos. Voy a crear un objeto tipo thread. Aquí lo inicializo y en el constructor de este objeto tipo hilo me va a decir cuál método se va a llamar. Entonces ya sabemos que en el hilo principal va a correr todo el juego, pero que en este otro hilo se va a llamar este método. Esto yo lo estoy mencionando solo por ODP, sin embargo, los que trabajan en videojuegos y necesitan optimizar, tengan en cuenta que los hilos son una forma de optimizar muy útil. Por ejemplo, correr cálculos pesados en un segundo hilo es algo muy utilizado en el desarrollo de videojuegos que tengan ciertas como restricciones de consumo o que sean muy pesados. Entonces, miren que es muy fácil de utilizar. Creo un objeto tipo hilo, thread, y aquí le puse receive thread. Lo inicializo con un constructor, como cualquier objeto de cualquier clase. Y aquí él va a recibir como parámetro el nombre de un método. Y este es el método que va a correr en ese segundo hilo. Aquí le vamos a decir que sí puede correr en background, porque Unity tiene la posibilidad que cuando uno lo minimice no siga corriendo. Y aparte vamos a inicializar ese hilo. Noten que esto lo hago en el start de Unity. Ah, bueno, y definí un puerto, que obviamente es el mismo que marqué en Python, porque si no, pues no van a estar hablando entre ellos. Siguiente, creo el método. Miren que el método ya puse el nombre de recibir, que es el mismo nombre que puse aquí. Y aquí lo que tengo es el while true que les mencionaba, pero como está corriendo en el hilo 2 del procesador, el hilo 1 puede seguir utilizando los updates sin ningún problema. Y aquí tengo mi ciclo infinito en donde voy a estar leyendo los datos de UDP. Para eso primero creo un cliente. Noten que el cliente solo lo estoy creando una vez, porque él se llama el método recibir, pero él ya se queda atascado en este while true, no es que él vuelva hasta acá hasta el método, no, él ya se queda aquí. Por eso se llama una única vez. Con un try catch, por si no hay datos disponibles, esto no es muy eficiente, pero como estamos en otro hilo, no nos importa. eh, Vamos a tratar de crear cualquier IP. Pues esto digamos que lo que nos va a permitir es que lo podamos leer datos desde otras IPs inclusive, que sean del mismo servidor local, que pertenezcan a la misma máscara. Esos ya son datos un poquito más técnicos, pero em, no, yo creo que me toca explicarlo por explicar esto. Si mi IP es, aquí está, eh, ipconfig. Mi IP es 192, mi IP es esta. No sé qué tanto sepan del tema, puede que lo que esté explicando sea muy redundante. Voy a hacer la primera pregunta para ver de pronto si estamos, como qué tanto han visto esto. Esto es el computador uno y este es el computador 2. Miren las IPs. Estos dos computadores están en la misma red. Ni idea. Listo. Ah, bueno, no han visto nada de telemática, listo. No sé, pues como no conozco el plan de estudios del completo de experiencias, bueno, sí lo conozco, no sé qué ven por dentro, no estaba seguro. Bueno, y en el de caso de videojuegos, pues depende si ven la optativa o no de juegos basados en servidor. Bueno, que tampoco sé cómo sale el curso por dentro porque no pertenece a mi coordinación, curiosamente. Bueno, estos dos computadores pueden o no estar en la misma, en la misma red. Dependerá de la máscara. Voy a poner un ejemplo más sencillo aquí. Estos dos computadores posiblemente estén en el mismo servidor, en la misma red, perdón, depende de la máscara. Entonces miremos aquí, esta va a ser la máscara. Mask. Y la máscara es algo como esto. 255.0.0.0.0. Ah, de hecho yo creo que eso me muestra la máscara. Aquí está. Hasta tal cual. Pongamos la misma máscara que tengo yo. 255.0.0. ¿Qué significa esta máscara? Significa que para dos computadores estar en la misma red, tiene que ser que compartan el que está en cero.
perdón, que compartan lo que está en uno. Lo dije completamente al revés. Si comparten lo que está en uno, es porque están en la misma red. Entonces vamos a mirar este computador y este están en la misma red. Sí, porque de acuerdo a la máscara, con que tengan estos tres iguales, ya están en la misma red. Solo que este tiene, como si fueran en la misma cuadra, pero este tiene la dirección, la calle, la casa 103 y este tiene la casa 105, pero pertenecen en la misma cuadra. Si yo cambio la máscara por acá y le pongo 00, ya este computador inclusive podría estar aquí no en uno, sino en 5 y aún así estarían en la misma red porque ya la máscara es más cortica. Normalmente en redes de hogares uno utiliza esta máscara. De modo que solo estén en la misma red los que están aquí al final. Eso nos permitiría tener en la misma red más de 200 equipos, pues nos permitiría tener 254 equipos. ¿Por qué no 255? Porque el router se consume uno. Pero miren que son muchos, hay uno en una casa no va a necesitar todo eso. Tener una máscara más flexible va a hacer que sea más lento, porque como tiene que revisar si está en la misma red, tiene que hacer una revisión más exhaustiva, va a ser más lento. Normalmente las universidades utilizan máscaras así o así, que son 00. El de UPB, si no estoy mal, era 255.0.0, pero tenían la red dividida en muchos canales. Entonces ese es un truco diferente. Pero no para nivel de hogar es esto. Bueno, entonces nuevamente desde que compartan los tres primeros, dependiendo de la máscara, van a estar en la misma dirección. Nosotros podríamos ponerle aquí directamente cuál es la dirección que vamos a leer y podría ser más rápido o no, no tengo ni idea porque no lo he probado. Luego aquí recibimos los datos con el método receive del cliente. El cliente es el objeto tipo UDP y le pasamos como referencia cuál es la IP que vamos a utilizar. Que nuevamente aquí lo que estoy haciendo es creando como cualquier IP que me esté enviando datos. Luego aquí esos datos que recibí en forma de byte los voy a decodificar porque recuerden que los habíamos codificado antes de enviarlos. Los voy a decodificar y leerlos en un string. Y ya estos son los datos que tengo. Ahora por fin vamos a ver aquí el código. Cómo está en Python. Creé mi IP, mi puerto. Creé el objeto tipo socket. Aquí ya lo que estoy utilizando es lo que hemos visto. Excepto que aquí utilicé reconocimiento de rostros utilizando lo que se llama Hardcascade, que es el siguiente tema. Entonces, esto lo que hace es que me entrega un arreglo con todas las caras que encuentre. Yo solo estoy utilizando la cara cero. Aquí, pues no lo estoy explicando con mucho detalle porque nuevamente en la próxima clase es la parte de detección de rostros. Pero de acá de la cara me interesa sacar cuatro datos. Posición de la cara en X y Y, ancho y alto de la cara en W y H. Tengan en cuenta que esto está en la esquina superior izquierda. Para normalizarlo y que me quedara en el centro, pues le sumé la mitad del ancho y la mitad del alto. Eso lo que me permite es mover este pivote que estaba aquí, moverlo hasta aquí. Porque noten, le sumo W medios y le sumo H medios, ya me quedo acá. Listo, entonces ya centré el pivote del X0 Y0 y el ancho y el alto lo normalicé dividiéndolo sobre cuánto medía la imagen. O sea, si la cámara tiene 640 de ancho, pues divido lo que mide de ancho la cara, divido ese 640 para que me quede normalizado. Y eso lo guardé en un arreglo que llamé red, en donde en la primera posición del arreglo guardé X, Y, W y H. Luego tomé un string que es ese mismo arreglo. Esto es una anotación pues que es como muy propia de Python, pero realmente eso no es nada del otro mundo. Lo que hizo fue que estos cuatro datos de un arreglo los puso en un solo string separados por coma. Es decir, aquí quedó. Esto es lo mismo que escribir esto. Mensaje igual a rect 0 convertido a texto. Más, coma, más, convertir a texto, ret 1. Y así sucesivamente con todos. Pero pues como Python nos permite hacer eso, pues lo hice así. Que es como júntelos. En C Sharp pues también está el método join. Sí, no me acordaba, gracias. Anotación para anotación personal, listo. Y está en LinkQ o en alguna librería o está en String por defecto. O en Collections, o ni idea. Pues yo aquí estoy viendo y está en string, string.join method.
Porque aquí no me aparece. ¿Tienes alguna librería aparte de las que yo tengo aquí importadas? Pues aquí estoy viendo ejemplos, item.collections.generic, tal vez. Sí, es que lo chévere es que aquí no me apareció, pero es que hay unas que no. Bueno, también puede ser que esté en Net 4 y me toque cambiar en Unity, cambiarlo en Net 4, pero bueno, no importa. Listo, gracias por el dato. Listo, entonces esto nos va a permitir convertir este arreglo, juntarlo de esta forma. Y nuevamente no está solo en la clase string de Python, sino que está en los strings posibles. Si está en el C Sharp, fijo va a estar en el de C++ también, porque es lo más común. Y No seguramente te en creas, Java está pueden en ser InQ. igualitos. Es que de pronto sí está en LINQ, sino que LINQ uno normalmente no lo utiliza con Unity por la forma que maneja los datos. Entonces, además que por eso ni siquiera lo tenía mapeado. Pero para esas boditas, desde que las opciones de LINQ no las utilicen en el update, no hay mucho problema. Pero listo, de pronto sí es que está ahí. Gracias, Juan. Continuando por acá, este mensaje lo vamos a codificar y a enviar por UDP. Entonces, básicamente voy a volver a ejecutar aquí. Presioné lo que no era. Y aquí en Unity, eh, lo que estoy haciendo es que estoy tomando este dato. Miren que aquí yo le estoy mandando el X, Y el centro. Entonces yo me voy para la derecha, pues estoy moviendo para la derecha la cámara. Y el ancho y el alto lo estoy utilizando para estimar la profundidad. Mientras más ancho y más alto, es porque soy más cerquita. Pues esa es la lógica que estoy utilizando. Entonces me alejo, se aleja un poquito la cámara, me acerco, pues se acerca la cámara. Y nuevamente pues puedo subir, derecha, izquierda. Listo. Ahora vamos a ver el código en Unity, que lo tengo aquí. Pero es pues muy parecido a lo que les mostré ahí en la presentación. Y aquí está, se crea el puerto, llamo este método receive. Aquí estoy leyendo los datos. Noten que cuando yo los convertí a string, yo le mandé cuatro datos. Yo le mandé el X, Y, W, H en un string, separados por comas. ¿Y yo cómo puedo volver a separar un string por split? Le digo, sepáremelos por coma. Split me permite tomar un texto y separarlo. Siendo así, como dije, separe por coma, esto me quedó en una posición del arreglo, en la siguiente posición del arreglo, siguiente y siguiente. Entonces ya sabemos que box 0 va a tener X, box 1 va a tener Y y así. Entonces ya sé que X pues es box 0, lo convierto a flotante porque lo tenía en string, Y lo mismo, y Z, que es la profundidad, la calculé como el área, o sea, la multiplicación del W multiplicado por el H. Y luego pues estos variables que están viendo acá, están acá, es decir, aunque lo estoy trabajando en otro hilo, yo puedo compartir variables. Entonces estas variables que tengo aquí, las estoy utilizando tanto en el hilo 2 para leerlas, perdón, para llenarlas y en el hilo uno para utilizarlas, para leerlas. Y aquí ya estoy utilizando la posición de la cámara y la estoy moviendo con X, Y y Z. Estos parámetros fue puro pues tuneo para que no se viera, pues porque me movía un poquitico para la derecha y ya salía volando la cámara. O, o al revés. Entonces, bueno, tuve que moverle pues algunos parámetros y yo creo que ya, básicamente, fue lo que hice. Ah, bueno, y le hice un lerp para que no fuera un cambio muy brusco, que nuevamente es muy común en UDP, de hecho por acá lo anoté en la presentación de UDP, que es muy común que hayan pérdidas de datos, por lo cual es muy común utilizar la interpolación de los datos recibidos, porque se pudo perder algún dato. Pero si interpolamos entre el dato actual y el dato anterior, pues ya el personaje no se te va a transportar, sino que se va a desplazar. Rápido o lento, pero se va a desplazar. Entonces por eso el lerp entre la posición actual y la posición a la que quiero ir. Y aquí pues valores heurísticos, o sea que los empecé a ensayar hasta que me pareciera que era cómodo como movía la cámara. Ah, bueno, y aquí este -50 es porque el plano cartesiano de OpenCV pues es Y para acá y X para acá. Pero no hay negativos, en OpenCV no hay negativos, cero y de ahí para adelante es positivos. Mientras que en Unity sí pueden haber negativos y positivos, siendo positivo para la derecha y arriba. Desde -50 era para que si me daba, si me movía para la izquierda, efectivamente me diera un valor negativo. Es decir, noten que con 50, que sería la mitad, me va a dar cero, o sea, estoy quieto. Cuando valga cero, me va a dar -50 para que me pueda mover para la izquierda. Eso fue para poder convertir de un sistema sin negativos a un sistema con negativos.
pues estoy seguro que leyendo el código lo pueden interpretar fácil. O si algo, pues pueden pensarlo como la función remap de, de Arduino o de Processing. Bueno, esto era todo de la clase de hoy. ¿Qué preguntas tienen antes de que me vaya? En Python, pues tú convertiste, digamos, los valores a string, ¿cierto? Y no los podías mandar directamente como enteros o como frutos. No que yo sepa, o sea, hasta donde yo entiendo, los sistemas de comunicación UDP solo permiten enviar mensajes tipo string. Me tocaría leer más porque nuevamente, como el tema de telemática no es muy fuerte, hay cosas que seguramente no son las más óptimas. Por ejemplo, acá, yo hasta donde tengo entendido, de donde he revisado, uno sí o sí tiene que convertir los mensajes a string. Si hay alguna forma, de pronto con un protocolo diferente que me permita enviar los datos en entero, no lo sé. Pero yo no creo, por el hecho de que cuando miramos cómo funcionan las cabeceras, pareciera que los datos tienen que estar en un formato que él pueda interpretar y de pronto los números no están en ese formato. Tocaría hacer pruebas básicamente o empezar a leer más documentación. Mi hipótesis es que no, pero no he probado suficiente. ¿Preguntas adicionales? No. Bueno, ya falta, obviamente que lo repliquen ustedes mismos. ¿Por qué quería mostrarles esto de una vez? Porque para el segundo proyecto, que todavía falta un ratico pues, porque apenas vamos para el primero, ustedes tienen la posibilidad de hacer un sistema de control otra vez para otro juego existente o tienen la posibilidad de hacerlo para un juego propio. En ese caso, entonces, pues, si lo van a hacer para un juego propio, pues ya saben que este sería como el camino para hacerlo. Como les doy esa posibilidad, entonces no quería como que de pronto quisieran hacer esa posibilidad y tuvieran un limitante técnico, sino que desde ya sepan cómo hacerlo. No es, como les digo, pues muy complicado. Igual como siempre pueden pedir tutorías los que necesiten. Y ya en la próxima clase vuelvo y retomo este código, pero ya Y para explicar la parte de los rostros. yo, Sí. no sé si lo dijiste, pues no sé, pero por ejemplo, nosotros vimos sensores 2 pues como Juan, que una cosa muy importante que se debe hacer para hacer estos códigos es permitir a Unity saltarse el firewall, porque si no esos códigos no dan. Hicieron un dolor de cabeza bastante interesante. Bueno, no sabía porque nunca me ha pasado. No sé si hayan ciertos tipos de mensajes que lo obliguen a que uno tenga que saltar el firewall. ¿Y cómo se hace esa parte? Pues dentro del firewall de Windows, o sea, uno cuando ejecuta por primera vez Unity, él le pide si permite. Ah, ya Entonces entiendo. en Sí, los, sí, sí. Pero uno ya lo, pero si ya, alguien, ajá. No entiendo, claro, claro. Gracias por la información. La verdad no había caído en cuenta de eso. Y es verdad. Muchas veces cuando uno abre Unity, e inclusive haces una obra en Unity y vuelve y le pone el aviso y no, pero ¿por qué me está volviendo a pedir el aviso de firewall? Y si uno no le da a aceptar, no le va a funcionar nada de esta comunicación y es un poquito difícil darse cuenta de ese error, es verdad. Gracias por el comentario. Cada vez que nos pide acceso al firewall, pues es bueno que le demos el permiso por el hecho de que en algunos casos específicos, pues vamos a necesitar que él sea capaz de tener comunicaciones con el localhost. Y si no, les tocaría venir al firewall a cambiar la configuración, pero no es acá. Hay una forma en donde uno puede ver cada programa que tiene el firewall activo. No recuerdo cómo. No sé si será en configuración avanzada. Bueno, pues no creo que sea difícil buscándolo. Porque eso tiene unos sistemas de reglas. Y aquí están, de hecho, por ejemplo, aquí está todo lo que tengo instalado. Batman, Beat Saber, Creed. Bueno, y esto tendríamos que buscar por acá Unity para poder volverle a dar el permiso. De hecho, si miramos por acá, habían unos en los que yo no les había dado el permiso. Y entonces no me funcionaría. Entonces tocaría empezar a revisar cuáles son esas reglas que no estamos autorizando y autorizándoselas. Aquí seguramente con este, como yo este ya lo había utilizado, no sé si alguna vez tuve el problema y lo resolví. Creo que no, porque creo que ya lo había dado el permiso, pero sí le podría pasar a cualquiera y bien difícil de encontrar. Listo, gracias nuevamente. ¿Algo más que quieran preguntar o comentar? No, bueno, eso sería todo por hoy. Como les digo, en la próxima clase